como adelantábamos al comienzo del programa, porque habló sobre los ataques terroristas que sufrió el territorio ruso Vladimir Putin. Recordarán, lo venimos abordando en este espacio, que durante el fin de semana y también el lunes de esta semana hubo, por un lado, bombardeos que se alcanzaron, no bombardeos, sino ataques con drones, mejor dicho, en los aeródromos rusos. También después explosiones en varias vías férreas en Rusia. Lo decía también al principio, para Rusia los trenes no son solamente una vía de movilidad para los ciudadanos, sino que son un emblema cultural, histórico, es parte de la identidad rusa, con lo cual la cantidad de explosivos que se vienen desactivando por parte de Rusia y también las explosiones que lamentablemente no se pudieron evitar e impactaron en algunas regiones como las de Kursk y la de Briansk, dejando muertos en muchos casos, bueno, están generando alarma y aparte, más que alarma, una advertencia por parte del presidente ruso de que eso no va a quedar impune. Primero vamos a escuchar lo que decía la portavoz de la Cancillería de Rusia, María Zaharova, en la conferencia previo a que hablara Vladimir Putin, y se refirió a varios temas. Acá vamos a escucharla hablar acerca de la no legitimidad de Zelensky, porque apenas terminó la reunión en Estambul entre la delegación de Rusia y la delegación de Ucrania, Sí. aparece Zelensky diciendo que las negociaciones, empezó a criticar no solamente el profesionalismo de los representantes rusos, sino bajarle mucho el precio a esas negociaciones donde Ucrania tenía participación. De hecho, estaba representada Ucrania por el Ministerio de Defensa. Estuvo el ministro de Defensa de Ucrania sentado allí junto a los enviados rusos. Si les parece, escuchemos entonces cómo respondía María Zaharova a las que consideró provocaciones del líder del régimen de Kiev. Y con respecto a las declaraciones de Zelensky, apenas terminó en Estambul la segunda ronda de negociaciones directas entre Rusia y Ucrania. En Bankova comenzaron a comentarlas, enfocándose en lo que ellos llamaron la supuesta falta de intención de Rusia de buscar la paz. Por supuesto, se notaba que los resultados obtenidos en Bankova molestaron claramente a algunos. Zelensky se permitió expresiones ofensivas, simplemente groseras, hacia la delegación rusa. Como siempre, ya en la ocasión anterior, la delegación rusa no le pareció adecuada, aunque los resultados propuestos por los delegados rusos sí le parecieron aceptables, pero eso no le enseñó nada. Por eso, esta vez volvió a estallar en histeria contra la delegación rusa. Todo esto se mezclaba con amenazas abiertas de llevar a cabo nuevos ataques terroristas contra Rusia. Nuestra postura firme, pero a la vez constructiva, sacó completamente de quicio al jefe de la oficina del presidente de Ucrania, Yermak, quien declaró, cito literalmente, «Los rusos están haciendo todo», dijo Yermak, «para no cesar el fuego y continuar la guerra. Ahora son muy importantes las nuevas sanciones», afirmó Yermak. La racionalidad, según él, no tiene que ver con Rusia. Y con ese estado de ánimo, ayer, 3 de junio, se fue a Estados Unidos, donde intentará convencer a la administración de Trump de la necesidad de adoptar una postura más dura hacia Rusia. Todo esto, una vez más, demuestra de manera convincente que en Kiev siguen con una postura sumamente agresiva y no están dispuestos a buscar soluciones sensatas. Bueno, escuchaban entonces a María Zaharova, y después hubo una conversación telefónica entre Vladimir Putin y Donald Trump, un Trump que está intentando constantemente también comunicarse con el líder de China. El líder de China no le atiende el teléfono, pero en el caso del conflicto ucraniano, siempre que puede, prefiere levantar el teléfono y tener conversaciones directas con Vladimir Putin. Y bueno, en este caso estuvieron hablando durante 1 hora y cuarto, y allí se abordaron varios temas. Ahí lo que le dejó en claro el presidente ruso es que es inevitable una respuesta a los actos terroristas. No dio demasiada información de cómo se va a llevar adelante. Sí se habían registrado, varios medios reportaban rusos que están movilizando buena parte del arsenal de los Oreshnik a la zona fronteriza. Puede ser una opción, veremos qué pasa en los próximos días, pero claro, es contradictorio que mientras intente y se esté negociando aparte una fecha para la tercera ronda de negociaciones, al mismo tiempo pareciera que va escalando el conflicto. Y aparte, bueno, continúa
Kiev con este modus operandi que implica ir directamente contra territorio ruso, se infiltran en el territorio ruso para poner explosivos. En el caso del puente de Crimea también lo hemos visto. Digo, bueno, llama la atención, digamos, la postura de Estados Unidos es: nosotros no sabíamos. Es imposible que los servicios secretos estadounidenses no supieran que esto iba a suceder. A mí me cuesta creerlo, pero bueno, es la postura que tiene Donald Trump también para no erosionar la relación con Vladimir Putin. Ahora vamos a escuchar lo que decía el presidente de Rusia cuando abordaba este tema. Habló de los actos terroristas, dice que es difícil negociar cuando del otro lado hay un bando terrorista. También dijo que tiene cómplices, porque por supuesto no se puede hablar solamente de Zelensky. Zelensky es un títere, pero detrás está claramente, sobre todo, Reino Unido. A ver, lo que no lo dice Vladimir Putin, pero bueno, es un análisis propio, ¿no? Reino Unido, probablemente también parte de la Unión Europea. Después tengo algunas novedades sobre una cumbre de la OTAN, pero vamos primero a escuchar lo que decía Vladimir Putin. La reciente explosión en las vías ferroviarias de las regiones de Briansk y Kursk es, por supuesto, un acto terrorista, y la decisión de cometer tales crímenes fue, sin duda, tomada a nivel político en Ucrania. ¿Qué quisiera destacar al respecto? Por supuesto, los civiles sufren en todas partes y siempre durante los conflictos armados, pero lo que ocurrió en la región de Briansk es un ataque deliberado contra civiles, y conforme a todas las normas internacionales, tales acciones se califican como terrorismo. Todos los crímenes cometidos contra civiles, incluidas mujeres y niños, estuvieron claramente dirigidos a interrumpir el proceso de negociaciones, justo en vísperas de una nueva ronda de conversaciones de paz ofrecidas a nosotros en Estambul. El ataque estaba dirigido a la población civil, y esto solo confirma nuestros temores de que incluso sin un régimen legítimo en Kiev, el cual una vez tomó el poder por la fuerza, este se ha ido transformando gradualmente en una organización terrorista, y sus patrocinadores se están convirtiendo en cómplices de terroristas. Recordemos que, hasta hace poco, las autoridades ucranianas y sus aliados hablaban de una derrota estratégica de Rusia en el campo de batalla. Hoy, ante enormes pérdidas y retrocesos, a lo largo de toda la línea de contacto, tratando de intimidar a Rusia, la cúpula de Kiev ha recurrido a la organización de actos terroristas, y al mismo tiempo, están solicitando un alto el fuego por 30 o incluso 60 días, pidiendo una reunión a un nivel superior. Pero, ¿cómo se pueden celebrar tales reuniones en estas condiciones? ¿De qué se supone que debemos hablar? ¿Quién, en general, negocia con aquellos que apuestan por el terrorismo, con terroristas? ¿Y por qué habríamos de incentivarlos, ofreciéndoles una pausa en las acciones militares que sería utilizada para reabastecer al régimen con armas occidentales, continuar con la movilización forzada y preparar nuevos actos terroristas similares a los cometidos en las regiones de Briansk y Yakutia? Bien, bueno, como acaban de escuchar, un cese al fuego no es una opción que esté sobre la mesa en este momento. Era una de las cartas que quería jugar Donald Trump. Quería forzar un cese al fuego de 30 días. Hubo buena predisposición. En un primer momento, recordemos que Rusia aceptó. Cesaron un poco los combates. No hubo un cese al fuego total, obviamente. Y después se retomó la confrontación directa, ¿no? Pero bueno, aparentemente lo que vemos es un Estados Unidos que no tiene un norte, no tiene un plan concreto. Pasamos de un Donald Trump que decía, bueno, en 2 días lo resuelvo una vez que asuma como presidente, a un Donald Trump que parece que perdió un poco el rumbo de cuál es la iniciativa que tiene concretamente Estados Unidos en este conflicto. Lo que vemos ahora es que después de esa conversación que tuvieron Putin y Donald Trump, la pelota está del lado de Rusia. Rusia dice que no va a haber un alto al fuego que le permita al régimen de Zelensky rearmarse y reacomodarse en un momento clave del conflicto. Y ahora sigamos escuchando las palabras de Vladimir Putin. En este caso hace foco en la ilegitimidad de Vladimir Zelensky. ¿De qué autoridad pueden hablar los líderes de un país gobernado por un régimen podrido y completamente corrupto ante el mundo entero? ¿Qué competencia pueden tener quienes, por ejemplo, las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Kursk pueden presumir? Han sufrido pérdidas enormes y absolutamente sin sentido, y hoy están sufriendo una derrota tras otra en el campo de batalla. Al parecer, estamos tratando con personas que no solo carecen de competencia significativa, sea la que sea, sino también de una cultura política elemental.
si se permiten ciertas declaraciones e incluso insultos directos contra quienes intentan negociar algo. En cuanto a otro rechazo a un alto el fuego de 2 o 3 días por razones humanitarias, no es la primera vez que ocurre. No nos sorprende, pero solo nos convence de que el régimen actual de Kiev no necesita la paz en absoluto. La paz, lo más probable, significaría la pérdida del poder, y al parecer, el poder es más importante para este régimen que la paz y la vida de las personas, a quienes ni siquiera consideran como suyas. Claro, por un lado Zelensky que quiere mantener su lugar al frente del país, de Ucrania, que ya más que un estado es lo poco que queda de lo que fue un país. Lo sigue destruyendo Volodymyr Zelensky, pero bueno, se mantiene en ese lugar y aparte aspira a una reunión presencial con Vladimir Putin, lo cual sería contradictorio, porque si Putin lo que dice es no te reconozco como un líder legítimo, ¿por qué aceptaría una reunión cara a cara con Zelensky? Y además lo que vemos es que lleva adelante actos terroristas, ¿no? Que no pueden defenderse, no pueden contrarrestar la fuerza de Rusia en el teatro de operaciones, entonces recurren a este tipo de prácticas. Se extiende la guerra, Rusia va a tener que responder, digamos, es parte de una legislación de la propia Federación Rusa, y estaba viendo una noticia que la economía ucraniana está en default, esto lo publican en Ejes del Mundo, que la calificadora SIP Global dio cuenta que Ucrania no pagó 670 millones de dólares que vencieron en el 2 de junio. Es decir, que también el tema económico de la propia Ucrania está, muy complicado. Entonces sí, Ucrania le pertenece a los fondos de inversión extranjeros, claro, básicamente. BlackRock, entre otros. Para cerrar, se reunieron los ministros de defensa de la OTAN este jueves en Bruselas y acordaron el mayor programa de rearme en décadas de esta alianza y obviamente ponen a Rusia como pretexto constante, ¿no? Y el argumento bajo el cual se amparan para decir hay que poner más, hay que gastar más en defensa. Incluso Estados Unidos. Incluso Estados Unidos. Porque viste que Trump había arrancado desmarcándose un poco de la OTAN. En realidad lo que le dice Trump a la OTAN es pongan más plata, compren más armas porque necesita también sostener todo su aparato industrial armamentístico. Porque se los vende él. Trump quiere, vender las armas. Claro. Ahora, acá va a haber un punto de fricción entre Estados Unidos y la Unión Europea, porque la Unión Europea busca también el rearme, digamos, por fuera de la OTAN. Una cosa es la OTAN, otra cosa es la Unión Europea. La Unión Europea también está llevando adelante un rearme paralelamente a la OTAN, pero quieren que el foco esté puesto en la industria de armas en Europa. Quieren fomentar ese sector buscando reactivar un poco una economía que está bastante planchada, la de Europa, en base a ese rearme, con lo cual ahí puede haber conflictos con Donald Trump, que recordemos además aumentó los aranceles de aluminio y acero, y ahí la Unión Europea está viendo qué concesiones dar. Pero en el caso, y ahí Trump dice, que sea la cuestión de las armas. Veremos qué pasa con ese tema. Pero por lo pronto, lo que dijeron desde la OTAN es, necesitamos más recursos, fuerzas y capacidades para estar preparados para enfrentar cualquier amenaza y para implementar plenamente nuestros planes de defensa colectiva. Obviamente que para cumplir con estos objetivos es evidente que vamos a necesitar un mayor gasto en defensa. Así que se viene seguramente un gasto muy importante por parte de la OTAN en el equipamiento, siempre poniendo como pretexto el tema de la amenaza rusa en el continente. ¿Qué momento? ¿Sabes que estaba viendo también como noticia que de lo que se viene en el mundo, que se va a estar reuniendo el Consejo Consultivo de la Antártida? Esto va a ser en las próximas semanas, y que hay un investigador que el otro día me pasaban la nota y vamos a ver si lo contactamos, y que hay una hipótesis de Estados Unidos pateando el tablero como para decir, importa un corno el Tratado Antártico, vamos a rediscutir todo esto. Ahora, ¿qué momento en el que la Argentina, si tuviera una posición soberana, podría aprovechar la multipolaridad? Porque vos fíjate que de lo más guerrerista que hay en Europa están los británicos. Sí. Entonces, si la Argentina tuviera otra posición geopolítica y sobre todo de recuperación de soberanía, porque en realidad siempre decimos, vos no podés ser malvinero en el Atlántico Sur y no en el continente, vos tenés que tener una política
industrialista y de soberanía y de independencia económica en toda en todo el país o no lo tenés, ¿no? Claro. No es que por sector. Ahora es un momento muy interesante a nivel mundial, ¿no? Porque están apareciendo otros líderes con otras discusiones y sobre todo líderes como Putin o como Xi Jinping o los iraníes. Es que estamos en una transición y obviamente cada estado va a pujar por obtener la mayor cantidad de beneficios posibles Tal cual. propios. Entonces es un momento donde se puede volver, tal vez es como un, se patea el tablero y las posibilidades son muchas. El tema es, bueno, desde qué lugar te parás como país, en nuestro caso, el sur global, para poder dar esa pelea en un momento donde, insisto, van cambiando los liderazgos, la potencia estadounidense está claramente en declive, digamos, eso te abre una ventana de oportunidades para relacionarte con otros espacios de poder, con otros polos de poder, pero bueno, claramente no es una discusión que hoy pues, podamos dar, ¿no? Desde nuestro país bajo este gobierno. 10 de la mañana, estamos en punto de partida. Radiográfica. 20 años. 20 años construyendo comunicación popular.